Bien. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 38 se da por aprobada y el acta de la sesión 39 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Señor presidente, hemos recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de la Directora Nacional de Obras Hidráulicas por medio del cual informa sobre medidas para enfrentar crisis de agua potable en el sector Riachuelo. También un oficio del jefe de gabinete del Ministro de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas por medio del cual excusa a la ministra, señora Jessica López, a la invitación cursada para asistir a la comisión el día de hoy debido a impostergables compromisos relacionados con el cargo. Asimismo informa que la Directora Nacional de Obras Hidráulicas, señora María Loreto Meri, que forma parte de la delegación en la que está presente también la ministra López, tampoco podrá asistir a esta sesión. Y también recibimos una invitación de la Secretaría Ejecutiva de la Mesa Única del MOP, que a solicitud del subsecretario de Obras Públicas invita a los miembros de la comisión a una reunión de desayuno en el Ministerio con el objeto de presentar el plan de trabajo y la metodología que se utilizará en la Mesa Única Nacional de Servicios Sanitarios Rurales, recientemente constituida, con el objeto de profundizar el diálogo social sobre la normativa vigente que regula los servicios sanitarios rurales, así como también generar eventuales propuestas de cambios o mejoras en el ámbito normativo operacional. Ahí señala algunos días alternativos en que se espera a los señores diputados en ese ministerio. Eso sería todo, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bien, con respecto a la invitación que nos hace el Ministerio de Obras Públicas y para este desayuno con la mesa de servicios sanitarios rurales, la propuesta que se nos hace es el lunes 21 o lunes 28 de agosto, de 9 a 11 de la mañana. Por medio de nuestro WhatsApp interno vamos a sociabilizarlo para poder tomar la decisión de quiénes serían los diputados que pudieran participar. Ojalá la mayor cantidad de los diputados de la comisión pueda estar, pero se entiende que por el día y la hora es difícil también que pueda estar la comisión completa participando. Así que vamos por WhatsApp a entregar toda la información y poder coordinarlo. No hay palabras sobre la cuenta. ¿Se ofrece palabras sobre otras materias? Diputada Cordero, por favor, tiene la palabra. Presidente y a los otros colegas, quiero saber si me puso presente la secretaria, por favor. Sí, me dice la señora secretaria que está presente, diputada Cordero. Muchas gracias, muy gentil. Yo estaba en el hemiciclo, por eso acabo de llegar atrasado. No se preocupe. Muchas gracias. Gracias. Bien, palabras sobre otras materias. Bien. No habiendo otras palabras sobre otras materias, vamos a pasar a la orden del día. Y esta sesión tiene por objeto conocer el impacto del desborde de ríos en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, luego de las inundaciones del mes de junio y en particular el grado de afectación de sus sistemas de riego y las gestiones para su rehabilitación. Asisten en esta oportunidad, en representación del Ministro de Agricultura, don Esteban Valenzuela, el Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, don Santiago Rojas, a quien le damos la bienvenida, y el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, don Wilson Ureta, y el Jefe de la División de Estudios y Desarrollo, don Andrés Moró. Le ofrezco la palabra, don Santiago. Por su intermedio, presidente, muchas gracias. Quisiera excusar al ministro, don Esteban Valenzuela, y también al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, porque están ahora en el Senado, porque se va a votar la ley de riego próximamente. Entonces, ahora voy a proceder con la exposición. Como ustedes lo solicitaron, lo que vamos a ver a continuación es el plan de ayudas tempranas a raíz de la emergencia agrícola por las precipitaciones. Entonces, vamos a comenzar con el catastro y la afectación y luego las ayudas tempranas. El catastro al 24 de julio muestra que hay más de 12.600 afectados, con una mayor concentración de afectados y afectadas en Maule. Le siguen después O'Higgins y luego Ñuble con 2.158, Biobío con 1.300, la región metropolitana con 400 productores alrededor afectados y luego Valparaíso con la menor proporción de afectadas y afectados con 135.
En esto se ve que la mayor afectación son, en este caso, los hombres con un 68% y las mujeres con un 32%. Y respecto a cuántos son usuarios de INDAP y cuántos no, un 65% de los catastrados son agricultores que son usuarios de INDAP y un 35% no son usuarios de INDAP. Ahora, respecto a los resultados preliminares del catastro, en lo que se ve de principal afectación por rubro, la mayor concentración está en el caso de las forrajeras, con más de 7.000 hectáreas que han sido declaradas y más de 6.000 afectadas, con un 80%, alrededor de un 80% de afectación. Luego los cereales, con alrededor de 3.900 hectáreas afectadas. Después las hortalizas, luego de eso los frutales, con 1.300 hectáreas. Luego semillas y así otros cultivos que están hacia abajo, donde vemos que los menos afectados en este caso son las viñas y los cultivos forestales. Pero tenemos un total de hectáreas afectadas de alrededor de 14.600, lo cual es una superficie importante. ¿En qué estamos respecto también a un poco lo que se ha afectado por los distintos rubros? Ya lo comentábamos, la principal afectación en respecto a cultivos son forrajeras, luego tenemos cereales, hortalizas y frutales. Después en afectación pecuaria tenemos más de 266.000 cabezas de ganado que se han visto afectadas por las inundaciones, más de 33.000 cabezas de ganado muertas, lo cual lamentamos, además de la afectación a las personas que se han visto afectadas y sus familias. Más de 136.000 colmenas que requieren alimentación, producto que perdieron la alimentación, ¿no es cierto?, de las abejas y todas las flores que habían disponibles. 21.000 colmenas fueron destruidas o trasladadas por el agua. Y así también tenemos una fuerte afectación en la infraestructura. Es una gran cantidad de metros lineales de cerco, son más de 800.000 metros lineales de cerco. Tenemos una afectación también, como lo ha comentado el ministro y la subsecretaria, de más de 3.700 hectáreas de riego intrapredial, producto de la afectación de los sistemas de regadío. Más de 830.000 metros cúbicos de material colmatado, ustedes lo han visto en las imágenes, probablemente también en terreno, de predios agrícolas que fueron por así decirlo, con una luz directamente sobre sus cultivos, lo cual afecta a la producción. Acá podemos ver directamente algo que hemos ido avanzando también, es el tema de los sistemas de información geográfica. Acá se ven las zonas calientes, por así decirlo, de mayor afectación. Como levantamos esta herramienta del catastro con Cobo Toolbox, se pueden georreferenciar los puntos y eso nos permite también a la vez focalizar las intervenciones, las visitas y mejorar la eficiencia en el manejo de estas ayudas tempranas con la emergencia. Las principales medidas que tomamos inicialmente, obviamente, es de alimentación animal y apícola, comenzando con las entregas para los usuarios INDAP el viernes 30 de junio y para quienes no son INDAP el lunes 3 de julio. Se han abarcado las distintas comunas, el presupuesto disponible es de 4.000 millones, ya hemos estado entregando alimentación animal y apícola en todas las regiones afectadas, en los principales territorios, a los productores afectados catastrados. Acá se ve un poco la ejecución que estamos llevando, tanto como INDAP como Subsecretaría. Llevamos más de 1.700 millones de pesos ejecutados, con obviamente las principales... buenas tardes, diputado, ¿cómo está? Los principales montos entregados, obviamente, en las regiones más afectadas, O'Higgins y Maule, con más de 1.000 toneladas en cada una, y luego disminuyendo en las regiones que están menos afectadas. También se han entregado más de 2.400 kilos de azúcar para los apicultores. Entonces eso es lo que podemos informar respecto a la medida de alimentación animal. Acá se puede ver directamente, porque también fue una solicitud de algunas parlamentarias y parlamentarios de conocer el desglose de los montos entregados y las toneladas por comuna. Entonces esto le va a quedar a la comisión, pero es importante transparentar todas las ayudas entregadas. También lo mismo seguimos con Maule, con Ñuble, con Biobío, cómo ha sido la distribución de alimentos por comuna. Lo mismo de nuevo con Valparaíso, con O'Higgins, respecto directamente a la cantidad de alimentos entregados en estas regiones. Ahora, respecto a algo que es muy importante, que es la recuperación de los canales de riego, sabemos que hubo una gran afectación también de obras de riego extrapredial. Acá se puede ver directamente el nivel de afectación brutal que enfrenta en primer lugar Maule, ¿no es cierto?, con más de 333.000 metros cúbicos que fueron colmatados.
más de 100 bocatomas afectadas, varias compuertas, varios aforos, y así también en O'Higgins, también en Ñuble, y disminuyen en la Metropolitana, en Biobío y en Valparaíso, pero de todas maneras hay bastante afectación. Entonces, por lo mismo, dentro de las ayudas tempranas, la Comisión Nacional de Riego ha lanzado un concurso especial de recuperación de canales de riego de emergencia por 13.400 millones de pesos a través de concursos de la Ley de Riego. Eso se cerró un concurso ayer, pero hay otros concursos que se van a lanzar también próximamente. Entonces, ahí podemos ver las distintas fechas de los concursos, que es una muy buena noticia para poder apoyar la recuperación de infraestructura en forma lo más rápida posible. También otra medida que se va a comenzar a implementar ahora, muy prontamente, son a través de INDAP recuperar el área chica, también muchos canales de riego que se han visto afectados para poder limpiar estos canales, rehabilitarlos, trabajando obviamente junto a la y los regantes. Son más de 7.000 millones de pesos para estos recursos, para financiar las actividades que ahí se especifican: limpiezas, embancamiento, reparación, conexiones, entre otros. Además de eso, hemos generado dentro de las ayudas tempranas algunos alivios tributarios. Se generó una prórroga, al igual que fue en el caso de los incendios, del pago de créditos de INDAP a octubre de 2023. Tenemos más de 3.000 prórrogas por un monto de 5.300 millones de pesos. Esto también se ha hecho un llamado a los denuncios para que las personas que tenían seguro agropecuario hagan los denuncios y de esa manera puedan ser por la empresa aseguradora evaluado esto y se puedan pagar las pólizas. Además de eso, nosotros tenemos alianzas con Banco Estado. Entonces se ha lanzado un crédito Siembra por Chile, que da un crédito de capital de trabajo e inversión para recuperar obras de suelo y riego también, con un periodo de gracia de hasta 12 meses, con descuento en las tasas de interés de un 30%. Además de eso, como INDAP hemos lanzado un crédito de reimpulso, que le llamamos, de largo plazo a 10 años, con una tasa especial de un 1,5% para poder apoyar la reactivación del sector. Y también es importante el crédito enlace Banco Estado para inversión en obras de riego asociado a la ley de riego. Asimismo, se ve que hay distintas postulaciones, ¿no es cierto?, a los beneficios directamente de las ayudas tempranas en materias de trabajo. Acá hay distintas empresas que han postulado con sus trabajadores para estos beneficios que disponibiliza la Subsecretaría de Trabajo. Eso es, presidente, principalmente en el marco de las ayudas tempranas. Ahora se están trabajando, obviamente, al igual que en los incendios, en la depuración del catastro y también las medidas venideras de apoyo para las familias y la ejecución posterior, obviamente, de los concursos de la ley de riego y también de estos 7.000 millones de INDAP para recuperar las obras de riego principalmente. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Santiago. Se ofrece la palabra a las señoras y señores diputados. Diputado Moreno. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecerle a don Santiago por su intermedio la presentación. Y me surgieron dos dudas nomás. La primera sobre los canales de riego. ¿Cuáles son las fechas límites de mejora y de reparación de estos canales? Y lo segundo sobre los créditos INDAP, que en la oportunidad cuando el ministro fue a Villaprat, yo pude hablar con él directamente sobre los créditos. Y una de las demandas muy sentidas de los agricultores era una condonación de los créditos. El ministro con franqueza me dijo que eso no se podía porque probablemente en Hacienda no se lo iban a aceptar, que uno entiende la posición que tienen, tampoco uno está pidiendo magia en esto. Pero sí me dijo que iban a tratar y ver la posibilidad de que los créditos ya contraídos pudiesen pagarse en un periodo de tiempo más largo y no solamente la cuota, sino que la deuda que ya tienen actualmente. ¿Se ha visto algo de eso? ¿Se va a ver? ¿O solamente son estos planes los que están a disposición de los agricultores? Eso, presidente, gracias. Doctora Cordero, tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente y los miembros de la comisión. Yo, no sé, me pregunto por qué Chile tiene la conducta de una ameba. Nosotros no somos proactivos, somos reactivos. ¿Por qué no se previeron
cuando ya los meteorólogos avisaron de las lluvias, la preparación de los canales, anticiparse a los hechos. Yo siempre cuento la típica historia mía de la infancia. Todos los años, entre enero y marzo, se dragaban los ríos, riachuelos y todo lo que tenga que ver con el flujo del agua en la que ahora se llama 10ª región, que era la provincia de Yanquihue. Teníamos una sucursal de vialidad y además nos ayudaba, cosa que se perdió desgraciadamente, la gente del servicio militar del trabajo. Y con el paso de los años yo me voy dando cuenta que se han ido perdiendo estas buenas costumbres de la preservación de los ríos y las cuencas. ¿Cómo se va a pretender no tener estas tragedias si no se hace mantención? Yo me permito recordar lo que pasó allá en el sur, cuando explotó ese volcán, ¿cómo se llamaba? Chaitén. Resulta que el río se embancó y la pequeña localidad se inundó porque nunca se dragó el río que atravesaba la localidad. Y había una paradoja: el intendente de la provincia de Yanquihue, un ingeniero civil, exalumno de la Católica, coterráneo mío y parecido en edad, era ingeniero civil. Y nunca nadie se preguntó, ¿no habrá que dragar los ríos, los riachuelos y los conductos por donde tienen el agua para los campesinos? ¿Por qué se han perdido estos hábitos tan básicos? ¿Por qué a mí me molesta y empieza la danza de los millones y a mí me empieza a entrar una angustia porque yo digo millones de pesos, y cuando los agricultores afectados piden que se le condonen las deudas, el Ministerio de Hacienda dice no hay plata. Claro, porque las platas están, entre otras cosas, las compra los calzones, los sostenes del pololo de la Catalina Pérez. Entonces realmente, no, yo lo siento, a lo mejor usted se está sintiendo incómodo, pero discúlpeme, yo fui criada por un español campesino que era muy desparpajado para hablar y nos enseñó a nosotros a ser siempre seguidores de la verdad. Entonces a mí me agobia estar en la Comisión de Hídricos, porque son puras tragedias nomás. Se tapan los ríos, se gastan miles de millones de pesos en drenarlos, pero no los drenan antes, sino que después que vino el chorradero de barro, que se murieron los animales, vienen las medidas preventivas. Eso no es preventivo, eso es absolutamente reactivo y es una conducta irresponsable e infantil. Gracias, diputada Cordero. Vamos a darle la palabra al diputado Martínez, luego al diputado Sepúlveda. Aquí el director está anotando todas las consultas y posteriormente le daremos la palabra a don Fernando Medina, que es invitado junto con el señor Luis Urrutia del diputado Alexis Sepúlveda. Así que ese sería el orden, diputadas y diputados. Gracias, presidente. Saludar al director. Director, dos consultas. La primero, supe que había una falla en el sistema, lo leí también en algunos medios de comunicación. ¿Eso ya está resuelto? ¿Cuánto duró? ¿Y se afectó también y tuvo alguna repercusión para la entrega de ayudas o beneficios en las últimas inundaciones y incendios? Y lo otro, presidente, aquí le quiero dejar el tema, pero participé en gran parte de las actividades por conmemoración del Día del Campesino 28 y lo vi con mucha preocupación. ¿Por qué digo esto? Porque no vi ni un joven, con respeto ahí de los campesinos obviamente, pero eran todos adultos mayores, todos adultos mayores. Entonces, yo creo que hay que ahí prender una alerta en el sentido de, no sé, en 20 años más quizás no vamos a estar celebrando el Día del Campesino. ¿Qué está pasando? Los jóvenes, obviamente uno entiende por falta de oportunidades, por distintos factores, pero yo creo que ahí hay un punto que trabajar y que levantar. Quizás podríamos rescatar algunos antecedentes, información de los usuarios de Prodesal. ¿Cuál es el promedio de edad? Me gustaría saber cuál es el promedio de edad de los usuarios de Prodesal y si estoy muy perdido en mi visión de dicho punto, presidente y director. Diputado Sepúlveda. Gracias, presidente. Bueno, sobre lo ocurrido, está bien, se harán los análisis, que es lo que falta, sin duda. Pero créanme que no es lo que más interesa hoy día a los agricultores y a las familias afectadas por este factor climático, ¿no? Que
Europa, de repente uno tiende a comparar, hemos avanzado, nos falta mucho sin duda, y tenemos que actuar con mayor inteligencia porque hay cosas que las podríamos anticipar. Hay cosas que la naturaleza no supera. Aquí estamos con, supera a Estados Unidos, supera a Europa, pero hay cosas que efectivamente las podemos anticipar. Sabemos cómo se comportan algunos ríos y qué medidas y qué obras podríamos desarrollar ahí para evitar, por ejemplo, que el Licantén se inunde, ¿no? Yo creo que ustedes vieron por televisión las imágenes de la comuna de Licantén, que no es primera vez que se inunda, y si no hacemos nada, no va a ser la última vez, ¿ah? Y vamos a estar aquí, como dice la doctora Cordero, mi colega María Luisa Cordero, vamos a estar a lo mejor en unos años más, de nuevo teniendo esta misma conversación sobre qué es lo que no hicimos, y efectivamente ahí hay algunos temas que avanzar. Sin dejar de preocuparnos hoy día de la urgencia, también tenemos que preocuparnos de las soluciones de largo plazo. Eso es indudable. Pero en la urgencia, sobre todo me voy a concentrar en el ámbito riego, ¿ah, presidente? Porque yo creo, por lo menos en el Maule, creo que algo también en la sexta región, está ahí mi colega Benjamín Moreno, que ha recorrido con los agricultores y sabe la situación que estamos viviendo allá en la región del Maule, sobre todo en la cuenca del Mataquito, que la situación es brutal. Pero sucedió lo que pasó, lo que tenemos hoy día es que habilitar, porque obra definitiva es muy difícil pensar en tan poco tiempo, tenemos que habilitar nuestros sistemas de riego. Y eso hoy día la urgencia, yo sé que el gobierno lo sabe, lo hemos conversado, Benjamín ha estado en reuniones con los agricultores y creo que estábamos todos transmitiendo lo mismo. La urgencia hoy día es habilitar nuestros sistemas de riego, porque una zona agrícola, una vasta proyección, la cuenca del Mataquito tiene una producción hortofrutícola importantísima, ¿no? Importante para el país. Tenemos, yo diría que hasta septiembre, y seguramente lo va a explicar con mucha mayor precisión Fernando Medina, que en este tema, digamos, lo maneja al detalle, tenemos hasta septiembre para poder habilitar nuestro sistema de riego, para decirle a estos agricultores que ya lo perdieron todo, avancen de nuevo, ¿ah? Siembren lo que se pueda sembrar, porque vamos a tener nuestro sistema de riego asegurado. Y si eso no lo tenemos, la verdad que vamos a estar en el peor de los mundos, porque habremos perdido todos los esfuerzos del primer semestre y no tendrá sentido o perderemos gran parte de los esfuerzos del segundo semestre. Entonces aquí nos jugamos algo clave. A la región del Maule, por lo pronto estos 30 días son fundamentales. Están los concursos del Consejo Nacional de Riego, perfecto, tenemos claro quiénes pueden postular. Eh, Sabemos que tenemos algunos canales de hecho no habilitados que tenían alguna complicación para entrar al concurso. Sabemos que los pueden patrocinar en el Consejo Nacional de Riego, los pueden patrocinar las asociaciones de regantes. Tenemos los recursos comprometidos de emergencia para INDAP para poder avanzar en los sistemas de riego interprediales, ¿no es cierto? Inclusive con algunas soluciones que incorporan a los no beneficiarios INDAP, porque aquí tenemos también otro tema que tenemos que solucionar de política pública, ¿no? Que la verdad que cuando tenemos una emergencia de esta naturaleza, la emergencia o el río nos dice daño a los beneficiarios INDAP y a los beneficiarios no INDAP no los daño. Aquí pasa por encima de todo y todos requieren ayuda y por lo tanto tenemos ahí una muy buena noticia en términos de que en los temas de sistema de riego interprediales vamos a poder también acompañar a los usuarios, perdón, a los agricultores no usuarios de INDAP. ¿Ah? Y prueba de ello, y lo aplaudo porque eso hay que decirlo también, tenemos errores, sin duda, nos faltan en algunos temas avanzar más rápido, pero ya incipientemente se ha estado entregando ayuda en alimentación para agricultores con vocación ganadera, no usuarios de INDAP. Antes se le entregaba solamente a los usuarios de INDAP y hoy día se ha abierto esa puerta porque entendemos de que INDAP no tiene en su aparato de registro de usuarios a todos los agricultores pequeños y medianos. Hay algunos que no cumplen con las características y exigencias que exige INDAP y por lo tanto también requieren ayuda. Bien, hasta ahí, ¿no es cierto? Por el, por el lado del MOP tenemos a la DOH con los encauzamientos para poder evitar que el río siga penetrando o los brazos del río. El río Mataquito es un río vertiginoso que se mueve para todos lados, no es la imagen que a lo mejor uno podría tener
del Mapocho, que está totalmente ahí acorralado, que uno sabe por dónde se va. El Mataquito tiene kilómetros en algunos espacios de ribera, entre ribera norte y ribera sur, y se mueve, ¿ah? Cada vez se mueve por distintos lados. Por lo tanto, tenemos el encauzamiento de los cauces a través de la DOH. Esperamos también que las bocatomas puedan ser abordadas con la DOH, se nos manifestó en algún momento con algún otro proyecto, estamos bien, pero eh, sigue subsistiendo, en mi opinión, y no sé si lo comparte ahí Benjamín Moreno, el diputado colega, que hemos estado en reuniones sobre esto, sentimos que a lo mejor los recursos y la rapidez, porque estamos hablando de agosto, no tenemos más, no ha sido lo suficientemente rápido. Yo entiendo que hay trabas administrativas. Imagínense el momento que estamos viviendo a propósito de las asignaciones directas. Todo este tema nacional también ha afectado y afecta a la administración pública porque obviamente exige tomar mayores controles para no tener hechos de esta misma naturaleza. Entonces, mi pregunta es, primero, estimado director de INDAP, los recursos que tenemos, tanto por el Consejo Nacional de Riego, por los recursos de emergencia de INDAP y eventualmente otros recursos que puedan suscribirse, apalancamiento con los gobiernos regionales, con la región del Maule, con otros gobiernos regionales, nos alcanza para poder actuar de manera rápida. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Vamos a lograr meternos entre los predios? ¿Cómo va eso? ¿Cuál es su análisis? Diciendo la verdad descarnada, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a septiembre con todo nuestro sistema de riego dañado, si logramos habilitarlo o no? Y posteriormente, ¿cómo se está analizando los recursos necesarios para poder hacer las obras de riego definitivas? Perdón, cuando yo hablo de habilitar, para que los colegas lo entiendan, es poder limpiar los canales, ¿no es cierto? Colocar algunas protecciones para que el agua circule, pero en ningún caso son obras definitivas, para que no se lo pongan en la mente. Eso va a tomar mucho más tiempo. Entonces, ¿cómo vamos ahí también en la planificación para poder avanzar en las obras definitivas para las próximas temporadas? Esa es mi consulta principalmente. Tengo preocupación, lo quiero decir, sé que se ha hecho un esfuerzo, pero indudablemente aquí se requiere, tenemos estas 4 semanas que son vitales para poder poner todo, como se dice, la carne en la parrilla, toda la energía, todos los recursos ahora ya para poder habilitar nuestro sistema de riego. Esa es la principal demanda. Mira, capital de trabajo, bienvenido. Estuvo el Banco Estado, hay otras instituciones que pueden colaborar, etcétera. Pero mire, ¿de qué sirve el capital de trabajo si el agricultor no sabe si va a poder regar el segundo semestre cuando se requiere el agua? Entonces eso es fundamental. Eso, presidente, y muchas gracias también por permitir a Fernando Medina de la Agrícola Central que pueda participar de esto. Gracias. Bien, le vamos a dar la palabra a don Fernando Medina ahora, diputado Sepúlveda, muchas gracias. Y posteriormente le dejamos el tiempo de respuestas al director de INDAP, don Santiago. Adelante, don Fernando. Señor presidente, ¿me escucha? ¿Me escuchan bien? Sí, se le escucha bien, don Fernando. Perfecto. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación al diputado Sepúlveda y a la comisión. Yo soy Fernando Medina Fogues, soy vicepresidente de la Asociación Gremial Agrícola Central, la Asociación de Agricultores del Maule, y con mucho tiempo y muchos años en la lucha, en la pelea permanente porque la agricultura sea considerada en su justa medida dentro de como sector económico nacional y además en la defensa del agua de riego con el fin de riego. Lo primero que le quiero hacer una consulta directamente es por las hectáreas afectadas. He quedado tremendamente sorprendido por el número de hectáreas que se nos han informado, 14.600 hectáreas. En reunión con el ministro de Agricultura en Talca, junto con el diputado Sepúlveda, hablábamos de 140.000 hectáreas afectadas directamente y unas 300.000 afectadas indirectamente. Es muy importante que conozcamos los números reales porque si no medimos la afectación real, con muchísimo menor capacidad vamos a poder llegar con la ayuda adecuada. Solamente en un detalle, un solo canal en el Teno, canal Providencia, tiene un sifón que deja pasar 6.000 litros por segundo desde el río, a través del río Claro, bajo el río Claro. Ese solo sifón está completamente colmatado, está a 30 metros de profundidad y ese solo sifón riega 6.000 hectáreas. Entonces me gustaría que primero se aclarara
si estamos hablando de hectáreas directamente afectadas, es decir, que el río le pasó por encima, y también cuáles son las hectáreas indirectamente afectadas, que son las que riegan aquellos canales que han quedado colapsados y que no están en el área que está afectada directamente por la inundación. Yo le doy ese caso. En el caso, por ejemplo, del canal Maule Norte Alto, que son más de 20 metros cúbicos por segundo los que cubren, si ese canal no se rehabilita completamente, bueno, van a haber cerca de 20.000 hectáreas sin riego en la cuenca del río Maule. Y así suma y sigue, hay muchísima cantidad de hectáreas de riego en la cuenca del río Mataquito. Si bien es cierto, están todos los canales, y esto lo vemos en todo el Maule, están todos los canales y las asociaciones canalistas metiendo manos, trabajando y desembancando sus canales. Hay muchos canales que van a depender de lo que pase con los ríos de aquí a septiembre. Si son obras precarias, que se destruyeron las obras de captación permanente, en el caso del Maule Norte Alto, la compuerta se destruyó, eso requiere una construcción, una reconstrucción muchísimo más larga que la que podemos hacer en estos pocos meses, en el mes y medio que nos queda, y que va a tener, por supuesto, una situación muy precaria ante un nuevo evento futuro, dentro de esta misma temporada. Lo mismo pasa con el Canal Melado, lo mismo pasa con sectores del Maule Sur, y el Mataquito, que es uno de los más afectados por la cantidad de embanques que hay, sin duda. Entonces, lo más importante es que conozcamos efectivamente cuántas son las hectáreas afectadas realmente, afectadas directamente, pero también las indirectas. Por ejemplo, yo les ponía el caso de un solo canal, que hoy día tiene un sifón, que se requiere una obra minera para poder sacar el barro, piedras y quién sabe más. Encontramos un sifón que tiene más de 2 metros de diámetro, que pasa por bajo el río Claro, ¿no es cierto?, y que riega parte de la provincia de Talca con aguas de Curicó, del río Teno. Ahí tienen, o del río Lontué, perdón. Ahí tienen un caso que yo creo que no está completamente cadastrado, y de ahí hay un tema fundamental. Respecto a las ayudas, sin duda hemos sido testigos de la llegada de ayuda directa, sobre todo a las personas afectadas, que se agradece sin duda, pero también hemos sido testigos de lo lento que ha sido echar a andar el sistema de financiamiento de obras. Para que ustedes sepan, señores diputados, la mayor cantidad de gente, la mayoría de los canales, y sobre todo las comunidades de agua dentro de canales importantes, no están completamente constituidos en su gran mayoría, en una buena proporción, y están trabajando, como se decía por el diputado Sepúlveda, a través de las juntas de vigilancia o de las asociaciones regantes más importantes como patrocinadores. Pero esa gente que está trabajando en sus canales lo hace con el artículo 4, ¿no es cierto?, que permite iniciar obras previas a la obtención de los bonos por la Comisión Nacional de Riego, y por lo tanto están hipotecando el poder pagar esas obras finalmente a la obtención del bono. Entonces, de nuevo, si no se ha medido correctamente y no sabemos exactamente la cantidad de hectáreas que son, bueno, yo creo que lo que estamos viendo es que la cantidad de dinero que se está asignando para los distintos concursos de riego de emergencia, estamos hablando de la emergencia, es insuficiente, y sin duda para reconstrucción de obras definitivas. Yo quiero ser bien importante en esto, señor presidente. La construcción de obras definitivas es fundamental. Puede venir un aluvión en los próximos meses, pero también con seguridad vamos a tener crecida de río en los próximos inviernos. Si esas obras no están debidamente construidas, va a volver a entrar el río por esos canales de forma indiscriminada, y podemos tener de nuevo afectaciones muy importantes. Tenemos que resolver los problemas de la construcción de obras de captación definitiva dentro de esta temporada. Nosotros no podemos construir obras de captación definitiva mientras el río viene crecido, ¿no es cierto? Tenemos que esperar que disminuyan sus caudales, que nos permita trabajar dentro de las cuencas. Por lo tanto, tenemos muy poco tiempo al año, son muy pocos los meses del año en que se pueden hacer estas obras. Llamo la atención porque es muy importante. Respecto a la cantidad de hectáreas afectadas, si efectivamente son bastante más de 150.000 las hectáreas que estamos afectadas, yo quiero hacer notar a la Comisión que estamos hablando sobre el 10% de la superficie de riego del país. Chile tiene 1 millón de hectáreas regadas. Si estamos hablando de 150.000 hectáreas afectadas directa e indirectamente, estamos hablando del 15% aproximadamente de la superficie de riego del país. Eso es muy grande. Vamos a tener una afección muy grande si no somos capaces de recuperar el riego de aquí al 15 de septiembre. La mayoría de los cultivos anuales parten en septiembre y terminan por condiciones de clima dentro del mes de octubre. Si no son capaces de sembrarse dentro de esos meses, se pierde el año. Ni hablemos de la fruticultura. Nosotros en octubre estamos cosechando. Empezar las cosechas a fines de octubre hasta mitad de enero. Si no somos capaces de tener el riego funcionando entre octubre y noviembre, se va a perder eso completamente. Entonces, estamos hablando de una afectación potencial muy importante. Finalmente, si me permite, señor presidente, yo quiero hacer ver a la Comisión
el estancamiento que tenemos en Chile en infraestructura de riego. Solo en el Maule, las últimas obras importantes de riego son el embalse Ancoa y Convento Viejo, que ya tienen varias decenas de años. Si no somos capaces de enfrentar lo que se nos viene a futuro, lo que estamos viendo hoy día, lo que estamos viendo en el hemisferio norte, lo que quiere decir la precipitación de lluvia y no de nieve, cuando nuestro embalse natural es la cordillera, sin esa nieve vamos a tener una afectación brutal. Yo quiero llamar la atención porque este año, hoy, tenemos menos nieve hasta donde tenemos registro, menos nieve en el Maule que la que teníamos en el año 2019-2020, que fue el año de la sequía más importante que hemos tenido en la historia desde el punto de vista del riego, y hoy día estamos viendo condiciones de temperatura absolutamente inusuales para la época, y es muy posible que tengamos un problema de riego, o sea, de agua de riego para este verano como nunca antes. Si no somos capaces de, como país, de enfrentar esta situación en forma rápida, haciendo la infraestructura que nos falta, que nos permita regular crecidas de río, que aparentemente, dado lo que nos indica la ciencia, es lo que vamos a tener, precipitación de lluvia y no de nieve, por tanto avenidas de ríos durante el invierno, y podemos captar esa agua de alguna forma, ya sea predial o extrapredialmente en forma estacional, vamos a tener afectaciones de riego futuras muy fuertes. Y estamos hablando del próximo año, o sea, no estamos hablando de aquí de la próxima década, estamos hablando hoy día. Nosotros llevamos como Acción Gremial más de 15 años diciendo que se nos venía este tema. Desde el 2012, cuando nos dimos cuenta de que la sequía ya era estructural, estamos diciendo que necesitamos obras de embalse de gran magnitud que permitan acumular agua de forma estacional para, con los embalses llenos, tener capacidad de riego por un par de años. No hemos hecho nada. El país no ha hecho nada en la zona central en los últimos 70 años. En la última gran obra es la Laguna del Maule, que se hizo el año 45-47. Entonces, yo llamo la atención de la Comisión respecto a este tema, porque si no lo abordamos ahora ya, nos dejamos de pensar y empezamos a actuar ahora, este 1.000.000 de hectáreas de riego está bajo seria amenaza y es lo que alimenta al país. Este 1.000.000 de hectáreas de riego es lo que alimenta al país, y hoy día ya vemos que con un solo evento de lluvia tenemos aproximadamente el 15% de superficie afectada. De manera que yo creo que es el punto más importante, independientemente de la coyuntura que se está haciendo, que hay que ponerle más dinero, que hay que ponerle más eficiencia al gasto, ¿no es cierto?, y llegar rápidamente a los agricultores más afectados y resolver los problemas de captación, distribución y de riego intrapredial, que eso se va a hacer durante este año. El tema que nos afecta, que nos involucra, yo creo que es una política de Estado que debería ser abordada, porque si no vamos a tener un problema muy serio de seguridad alimentaria. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, don Fernando. Bien, le vamos a dar la palabra. Diputado Sepúlveda, ¿algún comentario adicional a lo que ya dijo o porque deberíamos darle la palabra ahora al director? También recordar el tema de los Prodesal a propósito de lo que hemos conversado en la discusión presupuestaria del año pasado. Se discutió la situación de los Prodesal, que hoy día han estado mucho en terreno, son la primera línea de contención y de trabajo con las comunidades, y recordarle al director, no es para ahora, pero recordarle que ese es un compromiso que asumió el ministro de Agricultura. Me hubiera gustado que el ministro hubiera estado acá hoy día, creo que era un tema importante, tanto el Ministerio de Obras Públicas como el Ministerio de Agricultura, pero le recuerdo que ese compromiso va a saltar en la ya revisión de la ejecución presupuestaria que vamos a tener ahora en agosto, y que ya están fijados los días para que cada ministerio pueda ir a explicarnos cómo van. Así que eso solamente es un recordatorio. Gracias, diputado Sepúlveda. Director, tiene la palabra. Por su intermedio, presidente, y muchas gracias a todas y todos los diputados y diputadas también por las intervenciones. Había una... A ver, aquí voy a ir. En primer lugar, respecto a lo que planteó la diputada Cordero, estoy de acuerdo que necesitamos fortalecer mucho la prevención. Es algo que se está trabajando también en eso. Hemos avanzado a nivel institucional. Teníamos la Oficina Nacional de Emergencia, hoy día tenemos el Servicio Nacional de Prevención de Riesgo de Desastre. Entonces se habla ya más de prevención. También se aprobó la Ley de Cambio Climático, que va a obligar la creación de planes de adaptación y mitigación al cambio climático comunales y también en todos los servicios y ministerios del Estado. Entonces yo creo que estamos avanzando hacia allá, tomando mayor conciencia de esto. También respecto a lo que comentaba o consultaba el diputado Martínez, el incidente informático
gracias al trabajo de todo el equipo, también con apoyos de Interior, de Banco Estado, de una serie de aportes, ya estamos recuperados. Duró aproximadamente 3 semanas el incidente cibernético, fue un ataque importante que nos afectó, pero en ese momento pudimos igual gestionar manualmente, se hizo todo un trabajo con todo el equipo de INDAP para seguir atendiendo la emergencia, para seguir atendiendo lo más urgente. Lo que se vio afectado en ese minuto fue la entrega de créditos, que se vio pausada por ese momento por la caída de los sistemas de créditos, pero ya está recuperada y se siguieron tramitando los créditos que estaban tramitados en ese momento. Respecto al envejecimiento de la población de los usuarios Prodesal y de INDAP y en general, yo creo de la agricultura familiar, del mundo rural, estoy totalmente de acuerdo con usted. Creo que hoy día es un desafío a nivel país ese tema. El promedio de edad que nosotros manejamos de los usuarios de INDAP es de 57 años. Entonces es un foco muy importante para nosotros y lo hemos planteado en la estrategia del INDAP 2030, que les enviamos por correo a todos los diputados, pero que vamos a hacer de todas maneras llegar a la Comisión de Recursos Hídricos. Y ahí vamos a lanzar próximamente un concurso de desarrollo de inversiones para jóvenes, para motivar a más personas jóvenes. Entonces eso es muy importante. Respecto a lo que planteaba el diputado Sepúlveda de Licantén y de otros lugares, estuve ahí, pude ver la inundación en Licantén, nos afectó también porque tenemos una agencia de área en Licantén, una oficina de INDAP, estuve ahí con los funcionarios. Estoy de acuerdo con usted, pero también es importante mencionar que se ha avanzado, que hay otros lugares que años anteriores se inundaban y a raíz del trabajo del Estado en general, de todos los gobiernos, de seguir fortaleciendo las defensas de ribera, se han mejorado. Entonces, pero hay desafíos todavía y tenemos que seguir avanzando hacia allá. Los tiempos respecto a las distintas que vamos a demorarnos para recuperar, yo creo que acá hay que tener dos plazos, como señala el diputado Moreno. O sea, tenemos que llegar con obras de emergencia para la temporada de riego, que es en septiembre, obviamente, pero como planteaba también el diputado Sepúlveda, acá hay obras de ingeniería que son mayores, que estamos trabajando junto al Ministerio de Obras Públicas y que probablemente tomen mayor cantidad de tiempo. Entonces, posiblemente en el presupuesto 2024 tengamos que también destinar mayores recursos excepcionales para poder recuperar estas obras de riego. Además del catastro intrapredial, estamos trabajando en un catastro extrapredial y también junto al Ministerio de Hacienda para evaluar los daños y pérdidas y en base a eso poder dimensionar la magnitud de recursos que estamos hablando para poder reponer estas distintas obras de riego. Respecto a la ejecución de los recursos, lo bueno es que cuando es vía ley de riego ya se pueden empezar a ejecutar las obras porque después se financian, ¿no es cierto? Entonces ya vemos que hay bastante movimiento en distintos sectores y eso es una buena noticia y lo mismo viene con los 7.000 millones que podemos apoyar a usuarios INDAP y no INDAP a través de las organizaciones de usuarios de agua. Cuando es 50% usuario INDAP más uno, se pueden beneficiar. Y cuando mejoramos un tranque, un canal, ahí hay usuario y no usuario, entonces eso es una buena noticia. Es importante también lo que consultaba el señor Medina respecto a la diferencia. Él tiene una razón. Nosotros lo que presentamos acá de afectación de las 15.000 hectáreas son las hectáreas catastradas. Pero también vía imágenes satelitales posterior a las inundaciones se vio que las hectáreas afectadas por inundaciones o por alude fue de alrededor de 150.000. Entonces, por eso es la diferencia. Las catastradas van directamente a los usuarios que se les consulta, a las personas directamente. Y también hay una afectación, que está bien usted en su número, señor Medina, respecto a una afectación aproximada extrapredial de alrededor de 300.000 hectáreas indirectas. Lo que sí es importante señalar es que de las 150.000 hectáreas afectadas por la inundación, no todas son bajo riego. Entonces, en este caso, no es que sea un 15% de las hectáreas bajo riego en el país, porque probablemente la estimación que se tiene es que alrededor de las 150.000, un 30% estarían bajo riego, es decir, alrededor de 50.000 hectáreas, o sea, alrededor de un 2% de la superficie bajo riego a nivel nacional. Obviamente no es una superficie menor y tenemos que hacer todos los esfuerzos en conjunto, desde como Estado, como sector privado, para poder volvernos a recuperar después de estas inundaciones. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, don Santiago. Sí. Perdón, Díganos. presidente, por su No, intermedio. díganos. Se me olvidó contestar una consulta que hizo también el diputado Martínez respecto al tema de los créditos. Lo que se hizo en los incendios...
Perdón, Moreno, diputado Moreno, máxima que somos colegas, así que... Diputado Moreno, perdón. El tema de la condonación, lo que se hace ahora es una prórroga hasta octubre y una vez que se depura el catastro y que también se ve en terreno las personas mayormente afectadas que tienen ciertos niveles de pérdida pueden solicitarse la condonación. Eso yo se lo escalo al ministro mediante un oficio y después él podrá evaluarlo en su mérito. Pero obviamente las personas que hayan perdido todo, se debe evaluar eso y es muy probable que accedan a la condonación de sus créditos 2023. Además decir que a través del programa Siembra por Chile, todas las personas de INDAP, por las condiciones de los altos precios que enfrentamos, pueden reestructurar sus créditos y solicitar en algunos casos condonaciones de interés. Eso, gracias, presidente. Gracias, don Santiago. Bueno, ¿se ofrece la palabra a las señoras y señores diputados? Bien, todo... ¿Quedó más que claro, dice el diputado Moreno? Bien, pues se agradece al Ministerio de Agricultura y a ustedes de INDAP que vienen en representación del ministro, ¿cierto?, de entregarnos estas ayudas de emergencia ante esta catástrofe que se vivió. Fueron poquitos días, pero no, por lo que pudimos apreciar, fueron bastante importantes los daños que se ejecutaron. Diputada González, disculpe, termino el punto y le doy la palabra. Entonces, al final del día nos encontramos que, así como yo creo todos los colegas han manifestado que estamos también débiles en algunos casos en prevención, yo creo que cada región tiene su propia realidad. Yo represento regiones del norte en donde las lluvias no son tan seguidas como las que tienen ustedes en el sur de Chile, y por lo tanto, ¿qué es lo que esperamos? Que si llegase a ocurrir algo tan catastrófico como lo que se vivió entre las regiones de Valparaíso a Biobío, si esto ocurriera entre las regiones en Coquimbo específicamente y Valparaíso, debido a la alta sequía que hemos tenido durante 14 años aproximadamente, todas las cuencas de los ríos se activarían, así como también toda la gran cantidad de quebradas que tenemos en la depresión intermedia que atraviesa la región de Coquimbo. Entonces, a través de esta plataforma que es la Comisión de Recursos Hídricos, hacerle un llamado director a ustedes como ministerio, que puedan traspasarle esto al ministro, de la preocupación de poder ser más preventivos en la búsqueda de soluciones, que así como la diputada Cordero lo manifestó, podamos tener también la disposición a no gastar después sino que gastar antes los recursos que tenemos disponibles en el Estado para ejecutar las obras. Yo creo que esa es una de las grandes necesidades y que tendríamos que, ojalá, poder ajustar. Dicho esto, le doy la palabra a la diputada Marta González. Gracias, presidente. No solamente poder agradecer los programas que se han desplegado desde el Ministerio de Agricultura, tanto los organismos como de Prodesal y de INDAP, porque el trabajo que tienen ellos con los distintos agricultores y la red, digamos, de bases de datos y el trabajo permanente permitió poder llegar prontamente con la ayuda de los alimentos, hacer el catastro, y yo creo que fue mucho más fácil ese catastro que otros, digamos, por la misma red y el trabajo permanente con los distintos agricultores, el conocimiento del territorio, de los distintos lugares que a veces eran bien apartados, pero había un conocimiento y un registro, y también el poder trabajar con agricultores INDAP y no INDAP también permitió poder llegar con esas ayudas que hoy día todavía son necesarias, porque O'Higgins está muy, digamos, conflictuado con distintas aristas que dejó este temporal, pero yo destaco el trabajo de INDAP y de Prodesal porque nos ha permitido, como digo, llegar prontamente, con celeridad, tener el conocimiento de las necesidades y poder actuar prontamente, que eso es lo que uno necesita también en estos temas de emergencia, y también destacar digamos, la visión también de estos programas de los agricultores jóvenes, también para ir motivando y pudiendo darle mayor perspectiva a un tema tan importante como es la agricultura en nuestro país. Así es que eso, presidente, y por supuesto que también comparto sus palabras en el tema de pasar a ser un país más preventivo que reactivo. Eso en todo, digamos, en toda línea de casos, pero esta emergencia climática nos ha generado
muchos aprendizajes, los cuales tenemos que poner en marcha también y no quedarnos solamente también en el análisis o en el discurso. O sea, yo creo que también otras comisiones han sesionado en O'Higgins, como la Comisión de Emergencia y Bomberos, la Comisión de Agricultura también estuvo ahí, así es que recoger esa experiencia y poder corregir y perfeccionar lo que haya que instaurar, digamos, porque, insisto, O'Higgins todavía tiene múltiples problemas a raíz del temporal. Gracias, presidente. Señora diputada González, bien, vamos a pedirle al director que nos haga llegar la presentación, ¿cierto? Con los datos. ¿Está ya? Perfecto. Muy agradecido por haberlo enviado. Diputada Baice. Disculpe, presidente, por llegar, estaba en otros temas, pero no quería dejar pasar la ocasión, si bien aquí estamos con el tema, inundaciones, que es muy importante, ya alcancé a oír lo del agua, que fue un tema importante para riego, fundamentalmente, que no es tanto de ustedes, en realidad, no es tanto Ministerio de Agricultura, lo menos lo que yo planteé era, bueno, todo lo que es obra de infraestructura y embalses, que es un tema que lo vimos la semana pasada con bastante, o planteamos la necesidad de poner esos temas, Consejo de Cuenca, esos temas que son, pero en el caso de INDAP, que igual quiero agradecer el trabajo que han hecho en incendios y en este caso en inundaciones. La provincia de Arauco no fue lo que es inundaciones mucho, menor, fue en Arauco, en Ramadillas, Pichilo, o sea, en la comuna de Arauco. Y en el caso allá, bueno, Quilleco, hay casos, pero yo quería igual no perder la oportunidad, por su intermedio, presidente, también de insistir y agradecer por una parte lo que se logró respecto a los incendios. Voy a volver atrás porque son pocas las ocasiones que tenemos para plantearlo acá, en donde sí, yo estuve con usted a propósito de los apícolas, que ahí había un caso bien particular que se pudo llegar a una búsqueda de una solución, digamos, porque no todos son Prodesal ni PDTI. Entonces están los que no son nada y que esos están en problema, entre comillas, pero que también se estaba viendo la fórmula. Entonces, igual estaba el caso en ese minuto, yo cuando estuvieron ustedes en comisión de incendios allá, en Nacimiento, estaba el caso de otro dirigente de apicultura, que es Ángel Rosales, y que también yo le estuve preguntando si había llegado ya la solución o la ayuda que ha llegó durante el mes de julio, se tardó. Entonces lo que quería plantear acá es dejar esto instalado de manera que revisen el caso. Él es un dirigente, Ángel Rosales, de Nacimiento, que es el caso vitivinícola y apícola, ve esos dos rubros, que también puedan agilizar, más allá que sea INDAP o no, porque ahí no tengo tan detalle, pero que lo puedan igual apuntar para revisar si ha llegado todo lo que está destinado, digamos, que llegue oportunamente, si en el fondo ya hay un presupuesto para esto, pero que sea más ágil, porque esto se demoró más de la mitad de julio, digamos, para empezar a llegar, porque ahí tengo los mensajes donde dice ya está llegando, no es que esté 100%, entonces, para que lo pueda revisar también, dejarlo acá establecido, porque obviamente urge eso de poder llegar lo más pronto posible. Igual agradecer la instancia acá por lo que se ha hecho en beneficio de lo que es apicultura en la provincia de Biobío. Gracias, presidente. Gracias, presidente, por su intermedio. Primero agradecer también las palabras de la diputada González, porque nos dan aliento también, y a todos los equipos, y yo creo que también los equipos Prodesal, los equipos PDTI, que son ahí también en la primera línea, por así decirlo, de estas emergencias directamente, y también el compromiso con el diputado Sepúlveda, que estamos avanzando a través de reuniones de nuestros equipos de INDAP, con también las mismas agrupaciones que tienen los Prodesal, los PDTI, para poder mejorar, obviamente, las condiciones y los requerimientos que ellos tienen. Y respecto a lo que plantea la diputada Weissel, también lo tomamos, y también aprovecho de informarle, porque no siempre nos encontramos, de que estamos como en más de un 90% de la entrega de los bonos de rehabilitación productiva de incendios hoy día, y la fecha de cierre de eso es el 15 de agosto. Y lo que es respectivo con alimentación animal de incendios ya está todo cerrado. Entonces también estamos bastante bien con tema incendio para poder también enfrentar esta otra emergencia. Es importante cerrar la primera emergencia que tuvimos de incendio, pero obviamente hay que seguir moviendo los programas regulares, porque también hay muchas personas en los incendios que no han recuperado todo lo que perdieron, y tenemos que poner todos nuestros esfuerzos colectivos en ello. Gracias, presidente. Gracias a usted, don Santiago. Bueno, vamos a reiterar la invitación, si la comisión así lo aprueba, a la ministra de Obras Públicas y a su equipo, para que nos puedan
contar, ¿cierto?, la otra arista respecto a esta emergencia que quedó pendiente por la visita que ellos están realizando a una de las regiones del país. Así que si les parece bien que lo acordemos para que la próxima semana insistamos con esta visita. ¿Sí? Perfecto. ¿Están todos de acuerdo? Acordado. Y junto con ellos ya habíamos acordado también que venía el Consejo Regional de la región de Coquimbo. Ya, ellos serían los dos temas de la próxima semana, ya, para ver el tema de la situación hídrica de la región. Entonces cerraríamos esta sesión del día de hoy y habiéndose cumplido el objeto de esta se levanta.